Las 9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. En todos los idiomas siempre tenemos palabras que no siempre se usan o que pueden variar muchísimo a lo largo del tiempo, de los territorios donde se habla esa lengua. En lo personal, una vez, por ejemplo, anécdota, me puse a leer a Shakespeare en inglés. No lo intenten si no tienen un nivel de inglés medianamente culto. Es como leer el Quijote en secundaria. Pues en ese libro vi la palabra thou. Y de pronto cerré el libro porque ya era como la cuarta vez que aparecía, pero esta vez no comprendí su significado en el contexto. Resulta que en mis diccionarios no aparecía y para acabarla, Internet iba existiendo como un apoyo académico apenas y Google tenía un logo que parecía hecho con WordArt. Güey, ¿todavía se usa WordArt? Pues en mi caso me quedé con la duda, hasta que le pregunté al profesor de literatura medieval renacentista y me dijo que era una forma muy antigua de decir you. ¿Y cómo lo iba a saber? Pues esto no se limita a los angloparlantes, sino que también en el español. Y por eso en este video vamos a repasar algunos de los registros lingüísticos que conocemos en el español. Primeramente, nosotros tenemos tres, a veces cinco por ciertas clasificaciones, niveles de habla. Uno formal, oculto, otro informal, y en medio está el uso cotidiano de la lengua, aquello que los antiguos le llamaban latín vulgar, no porque fuera grosero, sino porque lo hablaba el vulgo. El vulgo es el pueblo. Y es casi como hablamos con los desconocidos en la calle o cuando conocemos a nuestros amigos por primera vez. Eso es un estilo vulgar o cotidiano. Bien. De hecho, si escuchas cómo hablan las personas en la calle, y se puede determinar muy bien si es culto, informal o normativo. Normativo es el que es normal o el que es la norma. Tan simple como responder la pregunta: ¿por qué estamos usando ciertas palabras en vez de otras? Y aquí vamos a ver este juego. Por un lado tenemos los arcaísmos y los neologismos. Estos se oponen entre sí, porque el primero tiene que ver con palabras muy viejas, los arcaísmos, y por el otro tenemos palabras más nuevas, los neologismos. Neo significa nuevo en latín. Los arcaísmos son palabras viejitas. Piensa en lo que dice tu abuela, o al menos acá en México, por ejemplo, mi abuela decía lavar la loza para decir fregar los trastes o lavar los trastes. Mi abuela también decía plaqué a los cubiertos, aunque pues plaqué en francés significa cubierto por una placa. Son los que son los cubiertos, ¿no? Aunque ahí es una palabra antigua. O como nos mostraban, por ejemplo, este ejemplo estoy seguro que todo el mundo los va a conocer, en iCarly, con el verbo plañir para sufrir. Los neologismos salen al mundo porque necesitamos términos nuevos para las cosas que ocurren. Por ejemplo, privatizar. ¿Cómo hemos escuchado tanto privatizar las empresas, privatizar el agua? O por ejemplo, empoderamiento para los movimientos feministas, que de ahí también vienen ciertas palabras como visibilizar o feminazi, que aunque es un término despectivo, eso no le quita que sea nuevo. Por otro lado, están los cultismos y los barbarismos. Los cultismos, como su raíz lo indica, hablan de ciertas palabras cultas. Por ejemplo, decir que yo tengo una cefalea en vez de decir dolor de cabeza. O por ejemplo, el caso de cuando te regañan porque te pasas todo el día en internet y qué diferente sería si te dijeran, es que eres un internauta empedernido. Créanme, nadie diría eso. Los barbarismos son lo contrario. No es que te pases de culto, sino que te pases de inculto. Y aquí me refiero a hablar mal. ¿Alguien ha escuchado las pronunciaciones
pizza, otso, en el caso de México. Estos son barbarismos porque parecería que la persona no sabe hablar. Dato curioso, el bárbaro, según los antiguos griegos, eran los que no sabían pronunciar nada y por eso les decían que hablaban y sonaba barbar. Ya ven, gente con toga y sus palabras variadas. Entre otros barbarismos tenemos el hayas dicho, vistes, vinistes, cilandro, enredón. Aunque es interesante que en ocasiones ciertos barbarismos han sido validados por el diccionario, como el caso de la palabra doctor y septiembre, que están en el diccionario o incluso nuestra pronunciación mexicana de fútbol realmente es un barbarismo porque se pronuncia fútbol. Pasemos ahora a los extranjerismos y los regionalismos. Estos se oponen en cierta medida y son muy sencillos de explicar. Cuando te tomas una selfie en vez de fotografía, cuando haces un screenshot en vez de una captura de pantalla, cuando tagueas en vez de etiquetar o cuando te vas de shopping en vez de irte de compras, estás usando palabras extranjeras y no es malo. Muchas palabras de nuestros días llegan al español así. Tenemos el caso de almohada, un préstamo lingüístico del árabe cuando en España existía la palabra cojín, pero la palabra almohada sonaba un poquito mejor y la terminaron aceptando en el diccionario. Y esto pasa siempre en el español. Tenemos palabras cada vez, por ejemplo, friki, que se escribe tanto friki con K como friki con Q. Iceberg también existe y se llama así, iceberg, no iceberg. En el caso también existe la palabra wifi, W-I-F-I, en vez de nuestra pronunciación gringa de wifi. Y se puede buscar así en el diccionario de la Real Academia Española. Y estas palabras hace algunos años eran extranjerismos, pero como ya se quedaron en el diccionario, pues ahora forman parte de lo normativo. Ya no es un extranjerismo. Volvamos. Los regionalismos son del mismo idioma, pero en diferentes zonas, diferentes regiones. Ahí viene el nombre, ¿no? Como el caso de torta, que puede ser tanto un pastel, un sándwich o un golpe, una cachetada, según la región en la que estemos. O por ejemplo, una concha en México es un pan dulce delicioso, pero para muchos otros lados es una alusión a la vagina. Para esto les recomiendo muchísimo un video que se llama Qué difícil es hablar el español, que les dejaré en la descripción aquí abajo. Es una chulada de regionalismos. Por último en esta lista tenemos los tecnicismos. Simple, palabras usadas en cierta técnica. Como por ejemplo en la mecánica automotriz, tenemos la palabra cigüeñal, carburador, suspensión, cosa que a menos que seas mecánico o tengas un círculo social donde haya mecánicos, nadie sabe qué es eso y solamente se imagina que forma parte de un carro. No solamente en las tecnologías, los tecnicismos son de ciertas técnicas de la palabra tecné. En la literatura tenemos, por ejemplo, pues millones de esas palabras. Hemistiquio, ordalía, oxímoron, gitanjáfora, palingenesia. De hecho, le quiero poner así a mi hija, Cassandra Palingenesia. Suena bonito, ¿no? Bueno, todas esas palabras son tecnicismos, aunque de la literatura. El caso de los gamers y de los otaku también tienen sus palabritas, que solamente ellos entienden. Por ejemplo, waifu, husbando, RPG o RPG, shooter, PvP, lag, AFK. Estos no son tecnicismos. A este fenómeno, cuando digo fenómeno, no crean que me refiero a los otaku y a los gamers. A este fenómeno lingüístico se le llama jerga. Aquí incluimos a las palabras que pueden decir buchones, fresas y demás seres extraños que reinan nuestra zoología urbana aquí en México. Pues con esto cerramos. Nomás quise recordar brevemente qué aprendimos aquí. Arcaísmos y neologismos, palabras viejas, arcaicas, arcaico significa viejo, y palabras nuevas, neo. Los cultismos son palabras en extremo elevadas, mientras que los barbarismos son un mal uso del idioma. Los extranjerismos se utilizan
palabras en otro idioma cuando tenemos una palabra en nuestra propia lengua. Cuando una palabra cambia su significado dependiendo de la región geográfica en que se diga, a este fenómeno se le llama regionalismo. Por último, las palabras de ciertas profesiones como la mecánica, la literatura o la medicina son tecnicismos. La jerga es muy similar al tecnicismo, pero con grupos sociales. Espero que esto les sirva y si tienen alguna duda, por favor, dejen todas sus preguntas aquí abajo en la caja de comentarios para que pueda darles seguimiento. Recuerden que no existen preguntas tontas, yo trataré de apoyarlos en todo y pues si tienen alguna duda de algún tema de español, pues ya saben que con mucho gusto yo puedo apoyar y hacer algún videíto tutorial para mínimo aclarar o expandir las dudas. Soy Omega Lindo, hasta luego.